Por esta puerta pasaron alrededor de 4.500 personas, de las cuales nunca más se volvió a saber. Villa Grimaldi, ubicado en la comuna de Peñalolén, hoy un parque de memoria, pero en su día fue un centro de detención, tortura y exterminio clandestino que funcionó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte entre los años 1973 y 1979 a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se sabe que pasaron alrededor de 4.500 personas, de las cuales 241 fueron asesinadas en el lugar. Entre esos, militantes de izquierda, niños, estudiantes y personas de la tercera edad que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, tales como torturas, como por ejemplo electrocutaban sus partes íntimas, los ahogaban con bolsas, los ahogaban en agua o heces, los prohibían de alimentos y muchas otras cosas que a día de hoy siguen plasmadas aquí. Anteriormente, la tortura fue una de las tantas violaciones de derechos humanos que se cometieron en este lugar. Ahora me encuentro en el lugar donde estaban las celdas, también llamadas Casas Chile o Casas Corby, que se les decía de forma despectiva, a donde descansaban los prisioneros posterior a ser torturados en la casa del centro. Dentro de estas celdas entraban de 4 a 5 personas, siempre hombres, ya que las mujeres estaban separadas en un espacio que era un poco más grande, pero todos siempre estaban vendados y encadenados de pies y manos, lo cual los privaba de cualquier tipo de libertad. Dentro de estas celdas ocurrieron muchos hechos de solidaridad entre prisioneros, los cuales se ayudaban para intentar sobrevivir. En este lugar no era el único donde se detenían prisioneros a las personas, sino también en una torre que se usaba como punto de vigilancia había una especie de ratonera donde se colocaban hasta 7 personas luego de ser torturadas en esa misma torre en el primer piso. Aquí nos podemos dar cuenta de los graves actos de lesa humanidad que se cometían en este lugar. Un dato es que durante fines de semana, mientras que los prisioneros trataban de sobrevivir en estas celdas en condiciones inhumanas, venía gente de poder al recinto a disfrutar con la familia, haciendo asados y todo tipo de fiestas en una piscina que se encuentra al fondo del lugar. Una de las personas que pasaron por acá fue Michelle Margaret Peña Herrera, que fue detenido junto a Ricardo Lagos Salinas el 20 de junio de 1975 en su domicilio por la Dirección Nacional de Inteligencia. En el momento de su detención, Michelle contaba con 8 meses de embarazo. Según un testigo, afirmó que, en efecto, su hijo nació en un hospital y de que esto, la madre de Michelle fue informada. Unos meses antes de esta detención, Michelle fue a casa de su madre para entregarle unos juguetes que planeaba darle a su hijo, cosa que finalmente nunca ocurrió, debido a que a día de hoy Michelle sigue desaparecida, tanto como muchas otras víctimas que quedaron en este lugar. Marta Ugarte fue una mujer de 42 años, trabajaba de profesora y era parte del Partido Comunista. El 9 de agosto de 1976, ella fue secuestrada por la DINA mientras ella estaba en una consulta médica. De ahí la llevaron a Villa Grimaldi, donde la privaron de libertad, la interrogaron y la torturaron. El 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte fue trasladada junto a otros detenidos a la localidad de Peldehue, donde fue asesinada. Cubrieron su cuerpo con un saco y lo amarraron con alambres. Fue subido a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, desde donde lanzaron su cuerpo al mar. Debido a que no amarraron su cuerpo bien, 3 días después, su cuerpo fue hallado en la playa Ballena. Al encontrarse el cuerpo, los medios de comunicación ocultaron la verdad, diciendo que fue un crimen pasional. Un ejemplo de alguien que violó los derechos humanos en la dictadura fue Augusto Pinochet Ugarte, que fue un militar, político y dictador chileno entre 1973 y 1990. En medio de una crisis política, económica y social provocó el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, poniendo fin al periodo de la República Presidencial. Desde ese momento gobernó Chile, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno y luego en 1964 como presidente de la República, cargo que fue ratificado tras un cuestionado plebiscito y la promulgación de una nueva constitución en 1980. Su mandato acabó por la vía democrática mediante otro plebiscito realizado en 1980, tras el cual fue sustituido. Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones a los derechos humanos. Pinochet persiguió izquierdistas, socialistas y críticos políticos, lo que provocó el asesinato de entre 1.200 y 3.200 personas, la detención de unas 8.000 personas y la tortura de docenas de miles. A pesar de tantas violaciones a los derechos humanos, Pinochet no estuvo ni un día en la cárcel y al final terminó muriendo por edad. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y será en ellas el
militares y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, todo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Claro que lo que aquí se cometió fueron graves violaciones a los derechos humanos, cosa que a pesar de la evidencia y pruebas, hay gente que lo sigue negando solamente por defender una ideología política. Para mí esto no se trata de ideologías políticas, etnias o estatus sociales, ya que lo que sucedió aquí es algo injustificable frente a todas las cosas que pasaron.